Y un día llegó un reclutador y ya sabía que ahí vivía un extranjero, y me reclutó para... O sea, él llegó, empezó a preguntar cosas en chino. Mi jefe, que era de los pocos que hablaba inglés ahí, me dijo, oye, que te quiere llevar a ser extra de una película. Y yo, pues dime, ¿me das permiso? Y me dice, sí, ¿cuándo? Ahorita. Salí, ya estaban los otros 4 güeyes, que era un israelí, un venezolano y 2 polacos, que los que yo con los que ya nos conocíamos. Ya estaban ahí afuera también esperando. El güey nos llevó en una camioneta al aeropuerto, nos dio vuelos de avión, nos voló a Kunming, una ciudad como la más cercana. En Kunming nos recogió alguien más y nos llevó así como 2 horas en el campo. Y era un set grandísimo, o sea, era una película con un presupuesto bastante grande. Y era una película de guerra. Y llegamos ya en el set, el único que hablaba inglés era un actorcillo famoso que en algún momento actuó en Estados Unidos aparentemente. Pero él ni nos hacía caso, entonces no había casi comunicación. Los polacos y el venezolano medio se defendían en cosas básicas en chino, pero realmente casi sin decirnos nada llegamos, nos agarraron, nos metieron en un cuarto, nos raparon y nos vistieron de soldados gringos como de los 50. Y ya de ahí pues era nomás de que nos gritaban instrucciones de que básicamente estábamos en el campamento de guerra, en una guerra en la que Japón atacó a China y los gringos llegaron a ayudarle a China. Entonces era un campamento de guerra y tenía que ver que había gringos ahí. Entonces solamente estábamos como en el fondo ahí, pasamos en bici o estábamos jugando voleibol como en el fondo de la escena. No hablaban para nada. No, éramos extras, era como en el solo para que se viera que había gringos, que ninguno éramos gringos, pero les vale madre. O sea, ese extranjero no. Sí. Pero sí, pagaban muy bien, nos dieron hospedaje, pues el transporte. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente, disfrutando del paisaje. Bien a gusto, sí. Me encanta este lugar. Me chismearon por ahí que terminaste la prepa y te fuiste a viajar. Sí, originalmente el plan era pues un año, porque, bueno, muy ingenuamente a esa edad dices, a huevo, voy a tomarme un año para viajar por el mundo. Un año no es nada. ¿Y cómo estuvo que te nació viajar? ¿Fue a los 18? A los 19 salí. 19. ¿Y qué es lo que te motivó a viajar? Pues siempre tenía un poco esa idea desde muy chiquito, o sea, como en esas fantasías o juegos así como que te imaginas que de chico cuando seas grande. Casi siempre me imaginaba así, algo así como un Indiana Jones explorando lugares y salvando animales en África y cosas así. Pero eso fue pequeño, y de grande a los 19. Pues ya digo, en algún momento en la prepa sí como que empecé a tomármelo en serio, o sea, que ya darme cuenta que no era como que solo la fantasía, que era realmente algo que realmente quería hacer. ¿Y cómo le hiciste económicamente hablando? Pues la primera vez simplemente tenía la ventaja esa vez de que estaba viviendo en Houston. Y pues ahí trabajaba en una pizzería, ahorré dinero y me fui con mis ahorros. Se me acababan mis ahorros y me regresé. ¿Cuántos ahorros tenías en dólares? Ay, no me acuerdo de la cifra, la verdad. Viajé como 3 meses. No me acuerdo esa vez de la cifra, tal vez $2,500, algo así. ¿Y a dónde fuiste con esos $2,000? A Europa. ¿Europa? Sí. ¿A qué parte? Viajé esa vez por España, Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda. ¿Y fue lujoso, medio o hardcore? Pues creo que para los estándares de la mayoría de la gente se vendría siendo como bajo, pero para mis estándares todavía era como estaba gastando mucho más de lo que yo gastaría. ¿Y cuáles son tus estándares para Pues es que yo viajo principalmente desde hace muchos años, como desde el 2010, de puro pidiendo ride. Y tampoco pago hospedaje, o sea, me hospedo por couchsurfing o voy acampando, literal. Entonces, pues en ese entonces, pues todas las noches me quedaba en hostal, tomaba camiones, tomaba trenes, y pues a comparación de eso sigue siendo caro, pero era pues tal de los más baratos y los camiones más baratos y eso. ¿Y qué te dejó esos 3 meses de viaje? Fueron los primeros, ¿no? El primer viaje. Bueno, antes de eso sí viajé como teniendo la prepa. Antes de irme a Europa viajé 5 meses por Estados Unidos. Esa vez básicamente lo que hice es aprovechar que mucha gente terminando la prepa ya se va a la universidad a otros estados.
Entonces yo iba de estado a estado visitando amigos en sus universidades. Entonces tenía donde quedarme casi siempre. Con bus siempre. Puro camión. En Estados Unidos el transporte es muy... Están gachísimos, la verdad. Son horribles los camiones, los Greyhounds. Pero es el único que va a todo el país así. Vale. ¿Y qué te dejaron esos? Primero, el de Estados Unidos, ¿fue algo más de cotorreo? Pues ahí fue el primer aprendizaje de un poco de la practicidad del viaje, porque yo creo que cuando empaqué tenía 3 maletas gigantes y dije, no, pues no puedo cargar con eso. Y le fui bajando y bajando, y es muy difícil la primera vez como dejar ir tantas cosas así, materiales. Ya cuando salí con una sola maleta, pero gigante, o sea, no era mochila, era una maleta y me la podía colgar medio como mochila muy incómodamente, pero pesaba demasiado. Y ya en el mismo viaje, por necesidad, tuve que tirar cosas así a la basura o regalarlas. Cosas que no, yo no quería dejar y me dolía dejar ya en el viaje, no importaba tanto dejarlas, porque pues era más la practicidad de poder caminar y no morirte con esa monstruo de maleta. Cargando. El dolor de espalda horrible, supongo. Sí, entonces ahí fue ese primer aprendizaje en ese sentido, ya pues sí, esa cuestión de liberarte de tus cosas, ¿no? Que te tienen a veces aprisionado. Ya. Y en esos 3 meses, ¿qué fue el primer país que visitaste en Europa? Bueno, 5 meses acá, luego el primer país en Europa fue España. ¿Y por qué España? ¿Fue como el viaje que estábamos haciendo? Era el vuelo más barato que encontré al momento. Era el más práctico, sí, fue el más práctico. Sí, al principio fue difícil, o sea, como que no me hallaba los primeros días especialmente, y luego ya... Es que al principio me quedé esos días con una amiga lejana de mi mamá que vivía allá. Y pues no estabas como en ese contexto de conociendo otros viajeros y nada, solo estás como rondando por tu cuenta. Ya después en Barcelona y eso ya empecé a quedar en hostales y ya pues cambió todo el panorama un poco. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Pues esa vez yo creo que como unas 2 semanas, solamente poquito. ¿Y si saliste o era como el estar en la casa de...? No, sí salía, o sea, me salía a caminar así pues a conocer monumentos. Pero ahí todo tranquilo en ese momento era... Sí, cositas así nomás. Ya, ¿y el segundo país de fuera de España que se Francia. ¿Y por qué Francia? Pues estaba al lado de España. Bueno. Realmente pues de ahí Sí. me seguí para Francia. París me gustó mucho, ahí sí ya te sentí que tenía una experiencia ya como más incorporada al mundo de viajeros y eso. Ya así todo en hostales, como explorando más y eso. ¿Y qué decía tu familia, retomando un poco más atrás, qué decía tu familia respecto a estos viajes? Pues mi mamá sí, digamos, pegó el grito en el cielo, como dicen, cuando le dije que no iba a ir a la universidad y que me iba a viajar por el mundo. Por mucho tiempo sí le costaba mucho, y al mismo tiempo las tablas de comunicación pues eran muy diferentes. En el 2010, 2009 les mandaba un mensaje de un ciber 2 veces al mes a lo mucho y estaba bien. Ahorita ya pues Todo el tiempo mucho más constante estar así en comunicación, pero sí, a mi mamá le costó mucho trabajo por mucho tiempo, hasta que eventualmente con los años se dio cuenta que mis hermanos, por ejemplo, primos, así que se quedaron, hicieron lo que se esperaba, lo responsable de la universidad, el trabajo. A veces estaban muy infelices, muy estresados, muy así como que mal de salud, que con este pedo y con este otro pedo. Y me veía a mí pues súper feliz, independiente, sano, y pues digo, eventualmente es lo que quieren para ti, que estés sano y feliz. Sí, claro. ¿Y tu papá? Mi papá, de hecho, fue un poco al revés. Él, como al principio, fue el que me apoyó súper bien. De que su pregunta fue: ¿quieres que te compre condones? O sea, él así como si nada, lo tomó muy bien. Pero con los años, él es el que un poquito más como que ya dice: oye, pues ahora qué vas a hacer. Y así. Ya. Y en Francia, ¿qué fue como lo más difícil que pasaste? Pues ahí ya fue una cuestión, por ejemplo, por primera vez para mí de la comunicación. Pues yo en Estados Unidos pues hablaba inglés, en España hablaba español. En Francia fue la primera vez que yo estaba así tratando de navegar sin poder comunicarme bien con la gente. Aprendí que los franceses te tratan mejor si les hablas en español primero que en inglés, porque si les hablas inglés piensan que eres gringo inglés, ya no le caes bien. Vale. Entonces la comunicación. ¿Y si encontrabas gente que hablaba español? ¿Cuánto porcentaje de interacción crees pues, que...? Curiosamente, a veces cuando tú llegabas a París, por lo menos le llegas y les hablas en español, ellos visto y responden en inglés. O sea, sí hablan inglés, pero no les gusta. Pero ya que saben que no eres inglés o gringo, entonces ya te hablan en inglés para que ya se comunican. Ok, vale. Y de Francia,
¿Qué fue? De Francia me fui para Bélgica, me parece. No, Inglaterra, perdón. Inglaterra primero. ¿Y qué tal? Bien, súper bien. Bueno, ahí por ejemplo ese viaje también, en cuanto a la planeación, pues ya era pleno invierno. Inglaterra estaba muy frío, muy oscuro desde muy temprano. Eso limitaba un poco pues andar así turisteando y caminando, sí, porque pues ya 3:30, 4 días de noche y hace un chingo de frío, pues no quieres pasar ¿Cuánto mucho tiempo estuviste ahí? También un par de semanas, yo creo me pegué como unas 2 semanas ahí en Londres. Vale, y todo era improvisado, no era como ya tenía comprado Pues, hostal. no, comprado como tal. Sí reservé hostales, así unos días en avanzado, pero así en cuanto a actividades sí era muy improvisado. Y viendo a ver qué hay. Y esos fueron los 3 primeros meses. Bueno, de viaje, así más extenso, fueron los 3 primeros meses. ¿Y qué sucedió después de eso? Pues luego regresé a Estados Unidos. En algún momento sí me regresé a México, tuve pedos en Estados Unidos, porque yo no estaba ya legal, y ya regresé a México más bien, y ya empecé como pues a viajar para el siguiente viaje. México era un poquito más lento, entonces me obligó a adaptarme, o sea, como que no ahorraba tanto México con Estados Unidos, te obliga a empezar a repensar, digamos, las maneras en las que vas a viajar. Ya la siguiente vez que viajé después de eso fue cuando empecé en el 2010, que empecé a viajar de ride. ¿Cuánto tiempo pasó en México en ese 2009, 2010? Pues fue el 2008, sí, perdón, sí, el primer viaje. Ok. Sí. ¿Para cuánto tiempo trabajaste para poder ahorrar y continuar con el viaje? Trabajé yo creo que unos 7 meses. Pues me fui con muy poco. Es que ese viaje sí lo hice de plano. De hecho ese viaje fue un poco más fuera de lo común, porque fue literal, llegué a París, volé a París esa vez. Aparte conseguí vuelos muy baratos, esa fue la ventaja las 2 veces, que de esos vuelos que les dan a los empleados de las aerolíneas, y que son sujetos a espacio solamente. Entonces fue así de que $300 redondo y abierto. Pero esa vez volé a París, y en París me compré un kayak inflable. Me fui de ride a Suiza. En Suiza viajé parte del trayecto por el lago de Ginebra en el kayak. Yo ya salí, me fui igual de ride hasta el suroeste de Alemania. En Alemania agarré por el río Danubio. Por el río Danubio viajé como un mes y cacho en el kayak hasta que naufragué. Me quedé en el bosque ahí como una semana casi. ¿Y cómo le hacías para sobrevivir? ¿Llevabas suficiente de alimento? Pasé mucha hambre nomás. Bueno, cuando naufragué me quedaba creo que medio baguette y un poco de salami, básicamente. ¿Y agua? Pues agua, pues sí, por suerte sí tenía así como que mi cantimplora, y llegaba como que a chispear y eso, así como que pues sí. Lo que había. ¿Y quién te dijo de ese trayecto de... ese fue el problema, que nadie me dijo de eso. Yo solamente vi un mapa y dije, el río Danubio cruza toda Europa, yo quiero cruzar desde Alemania hasta el Mar Negro. Pero lo que no te dice el mapa es que el río en muchos puntos está en sus principios no está muy profundo. Okay. Y por eso es que una rama por abajo del río me rasgó todo el kayak y que naufragué. Sí, porque pues yo lo agarré, literalmente yo me fui siguiendo el río por Google Maps, y yo mismo me dibujé un mapita como de todos los tributarios para no perderme y así. Claro. ¿Y qué tal esa experiencia? Increíble, sí, eso ya fue una experiencia mucho más, pues completamente solitaria. ¿Cuántos años tenías? Tenía... 21, 22. Ay, cabrón. Tenía 22. Sí, fueron muchas cosas esa vez. O sea, nunca había hecho así de que quedarme en un bosque así por semana. ¿No tuviste como ansiedad o pues llorar o qué estoy haciendo aquí? Sí, frustración en algún momento, sí, de que estaba cansadísimo, estaba todo lleno de ronchas por una planta venenosa en la orilla del río. Ya a veces como que estaba lentísimo, el kayak a veces lo tenía que estar arrastrando porque estaba muy bajita el agua, y sí había puntos de frustración de que es que chingados hago aquí, o sea, qué necesidad y no sé qué. Pero al final sí fue una experiencia chidísima, aprendí muchísimo. Pero creo que creo que el shock más grande al principio era el silencio. Como que me quedaba así de que, pues como que me di cuenta que tal vez nunca había sabido realmente lo que era el silencio. Pero al principio se sentía como hasta opresivo, me ponía a cantar, así casi a hablar solo. ¿En serio? ¿Y no llevabas nada de música, nada? Tenía una, sí, de hecho en ese tiempo una de esas, mi mamá me había comprado una de esas linternas
que tiene una palanquita que le das vuelta así, y es radio AM, y no agarraba FM, pero a AM sí me llegaban de repente a estaciones. De cualquier idioma, nomás ponías música. Pues de era fondo música, y... usualmente yo ponía música clásica, son las que hay mucho en AM. Ah, ok, genial. ¿Cuánto duró ese trayecto en kayak? Como un tiempo? mes y cacho. Un mes y cacho. Y en ese trayecto no llegabas a, como no tenías oportunidad de llegar a pueblos. Sí, pasé pueblitos, o sea, es donde compraba comida cada ciertos días, sí pasaba pueblitos y me compraba comida y eso. todo lo tenías en el mapita, como a tal lugar. Los tributarios, sí, los pueblitos que iba a pasar y eso. Ahí digo, no hay como un letrero que te diga, estamos en el pueblito, pero ahí más o menos como se puede preguntar. Tuve experiencias bien chidas. Una vez me encontró un señor, Hubert, me encontró así, yo estaba bien cansado y literalmente ni siquiera desinflé el kayak, nomás lo saqué y me quedé tirado a la orilla del río así, dormido. Y llega un güey así y me... Ay, ¿qué pedo? ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No sé qué. Y él me despertó y me dice, no, ven a mi casa, te invito a un café. Entonces me subió a su coche así con todo el kayak, fuimos a su casa y vivía en un pueblito. Y al final fue una coincidencia rarísima porque era un pueblito muy chiquito, muy medieval, muy bonito, que se llama Freiburg. Y no Freiburg, perdón, Riedlingen, ese era otro, Riedlingen. Y al final resulta que tenía una hija, era padre soltero, pero tenía una hija que hablaba español, y él hablaba español porque estuvo casada con una mexicana hace como 15 años. Pero aparte había como un festival de coches antiguos y tractores antiguos en el pueblito ese fin, y me invitó a quedarme todo el fin de semana. Ese fin de semana comí más que todo el mes, el resto del viaje en kayak. ¿Y qué hiciste cuando te rompió el kayak? Lo traté de parchar. Tenía un kit de parche, pero pues no me alcanzaba porque era como así de tela. Le puse así como esa cinta gris, así como eléctrica para los chomas. Y entonces así andaba, porque al principio estaba muy empinado para salirme realmente por tierra. Entonces era de aquí unos kilómetros y luego me tenía que parar y como sacar el agua, inflarlo otra vez. Y así muy lento, hasta que ya estaba un poco menos inclinado y pues ya me fui por tierra hacia el norte, que yo sabía que hacia el norte estaba la carretera más cercana. ¿Ya? ¿Y pediste ride o...? Ya, y ya de ride, sí. El kayak lo ¿Qué tuve que tal tu abandonar. experiencia de ride? Supongo que fueron las primeras veces que hiciste ride, ¿no? Pues ya llevaba, esa vez pues de Francia y Suiza, había dado ride, pero esa vez en Alemania, por ejemplo, esa específicamente cuando llegué del río, que yo llevaba pues meses en el río, me veía muy, pues estaba yo hasta lleno de ronchas, lodo, la barba larga, me veía como un náufrago así, por diosero. Y aparte cuando salí, llegué a la carretera, ya estaba casi anocheciendo, ya estaba como el atardecer. Entonces yo, en mi cabeza, de que bueno, me va a recoger ahorita menos, así de noche, pero bueno, vamos a intentarle. Ya ibas caminando típico y ibas pidiendo. Luego se paró una chavita de 18 años sola, y así, súbete. Hasta me quedé medio en shock, o sea, yo mismo le dije, güey, o sea, ¿seguro que me ten cuidado, o sea, no te voy a hacer nada, pero ten cuidado. Pero son muy confiados en el sur de Alemania en ese sentido. Pues digo que estuve también medio tirado en el suelo y me dijo, ven, te invito a mi casa el fin de semana. Genial, ¿y hasta dónde te llevó esa chica? ¿O cómo? ¿Qué te llevó hasta... Supongo que te preguntó un montón de cosas también la chica, sí, ¿no? pues le da mucha curiosidad de qué andaba haciendo ahí, sí. ¿Y nadie se te unió como al proceso? Muchas personas, no, en ese trayecto no, pues es que muchas personas sí les daba mucha curiosidad, así de que me encontraba viejitas así que iban por el parque ahí en el río y de que les contaba más o menos con su inglés limitado, ay, no sé qué, típica viejita que empieza a buscar en su bolsa y te saca así como un dulcecito y ven. Dinero, nunca te toca así. Sí, bueno, ahí en Alemania específicamente no, me dieron dinero así, aquí en México alguna vez así también una viejita que como que me dijo, no voy para allá, pero toma. Yo, no, gracias, toma. Y ya se fue así, me dio el dinero. Genial. ¿Y otra experiencia rara que tuvieras, pero un poco que te asustara, que salió bien, pero al final... Nunca me ha tocado que alguien como tal, o sea, se ponga agresivo de una manera, algo malo, pero me han tocado experiencias raras definitivamente, me han tirado la onda. Mi primera experiencia, mi primer ride que me dieron, o sea, saliendo de París, de hecho era un viejito muy hippie, con una camioneta así muy hippie, tipo combi, pelo largo así, olía marihuana, me recogió y bueno, íbamos platicando, o sea, era como una camioneta larga, solamente tenía los asientos de adelante y yo iba adelante con él. Estábamos platicando, o sea, que tenía atrás, la parte de atrás tenían unos paquetes largos envueltos así como en canvas blanco, así como tela blanca. Y en algún momento en la plática salió que él hablaba español también, que pues me dijo que hablaba español porque él vivió en Colombia varios años, como 4 o 5 años. Y en algún momento pues yo entré en la plática y yo le pregunté a qué se dedicaba y me dijo así como que medio dudó un segundo y luego me dijo, pues es que soy fabricante de armas. Y fue como que sí me quedé así, volteé a ver los paquetes de atrás y
Cambiamos de tema. Vamos a cambiar de tema, sí, básicamente. Pero pues el güey súper buena onda, ¿no? Ya. Dijo, no lo vuelvo a ver, no hay pedo. Sí, se portó muy buena onda. En México también me llegaron a recoger así de que unos que, pues que obviamente eran narcos probablemente. Pero no, o sea, eso... Pero pues se portaron buena, o sea, no me hicieron nada, o sea, simplemente pues andaban viajando y ya. Pero por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta que eran algo por las camionetas? Por la camioneta y porque cuando pasamos un tipo de retén de policía nomás le dieron así como que algo en la mano y así como que se notaba así como que ya lo conocían y así. ¿Y te fuiste a la caja o adelante o era una camioneta cerrada? No, era una camioneta de pick-up pero de 2 cabinas así con okay. 2 líneas y entonces me fui con ellos ahí. No, me invitaron a comer y todo. Ya. Miedo como tal, en Alemania sí me tocó un chavo, bueno, en Alemania no hay límites de velocidad. ¿En serio? Las carreteras como federales, así las principales. Y pues sí, la gente a veces maneja súper en chinga. Y me tocó un güey que me recogió y, o sea, no me habló, o sea, como que vas acá. Subió la música, tiene música electrónica, le subió a todo volumen y se arrancó, pero venía, era por las montañas, por el sur de Alemania, y venían pinches así de esos que se meten al otro carril y así súper en chinga, con su música electrónica a todo el mundo. Yo creo que andaba en algo, o sea, me imagino que venía así como con algo de anfetaminas, algo. En su onda nunca me dirigió la palabra. O sea, te recogió y yo no tenía mucho nada. miedo por cómo venía manejando así súper en chinga en las curvas en la montaña. Ya. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues 22, eso fue cuando, sí, poquito después de lo del río. ¿Qué hiciste con el kayak? ¿Lo tiraste? Sí, literal lo tuve que dejar ahí, pues no lo podía andar cargando ya así todo madreado. ¿Ya cuánto tiempo lo cargaste? ¿Qué? Pues desde que llegué a Europa y eso. Ajá. ¿En Alemania dejaste de hacer lo del kayak? Sí, como 2 meses lo cargué. O sea, pero porque lo estabas usando. Sí, bueno, es que se hacía muy chile, entonces en Francia y eso en Suiza lo estuve cargando, ya en Alemania pues andaba en el kayak. Ya. Y después del kayak, pues ya de ride. Sí, ya. ¿Y luego lo tiraste o seguiste cargando? No, ahí mismo en el río se quedó hacia la orilla del río, pues no tuve ni cómo cargarlo porque era montaña, sí estaba bastante empinado para salir de ahí. Ya, y dijiste mejor lo dejo aquí sin problema. Sí, ya no tuve ni cómo. En ese segundo viaje que dices que ya como que tenés un poco más de experiencia y ves vivido en Estados Unidos más experiencia, ¿qué crees que es fundamental para traer en la mochila? Porque supongo que ya llevabas mochila, no era maleta. Sí, ya era mochila. Pues fundamental, digo, depende de qué tipo de viaje. Digo, si vas a estar en hostales, eso a veces es mucho más básico, pues, pero digo, yo en cuanto, por ejemplo, así ropa, si la proporción, pues digamos que llevo así de que, no sé, 2 shorts. Imagínate que viajaras el siguiente mes, igual 3, 4, 5, 6 meses y tuvieras que viajar. O sea, ponle que me llevo así normalmente hacer algo así como 2 shorts, unos pantalones, 6, 7 playeras, camisas y unos 15, 20 calzones. O sea, es como, es lo básico, ¿no? Sí, calzones y calcetines. Ya de ahí... ¿No te tocó lavarlos? Porque otros personas sí, del podcast claro, que me dicen que te metes a bañar y los bañabas es lo más práctico, o sea, los mismos que traías puestos, pues en ese momento los lavas. Si te vas a quedar ahí más de un día, ¿no? Si ya te vas, no. Pero si te vas a quedar, todo eso, pues sí, básicamente ahí siempre ahí mismo en la regadera lo lavas. Ya lo dejas colgado, es muy común en los hostales que la gente tiene ahí colgando sus calzones en la litera y eso. Yeah. Sí, y por ejemplo, práctico. ¿qué consejo darías tú para empezar a viajar? En México, un ejemplo, para empezar en México, ¿qué lugares? ¿Cuánto dinero? Bueno, ¿qué lugares primero? Pues lugares, a mí, bueno, hasta ahorita de México sí me gustó muchísimo Veracruz, me gustó muchísimo viajar, Oaxaca, Chiapas, definitivamente son lugares muy bonitos así para ir a explorar. Y digo, a pesar de México, de los estereotipos que tiene la mala reputación, a mí siempre me fue excelente de ride. Conozco incluso chavas extranjeras que viajaron acá de ride solas y nunca tuvieron pedos. O sea, les llegaron a tirar la onda, sí, así como te tiran la onda en un bar, en un antro, pero nunca de mala manera o agresivamente ni nada. Genial. ¿Y cuánto presupuesto tú, para ti, tendrías? Para mí, no, pues es que realmente yo calculo, o sea, ponle que mi viaje por Latinoamérica de 2 años, que me fui de ride, así como hasta la Patagonia. No, pero para empezar aquí, imagínate, así me recomiendas a mí, si te pido un no, para consejo. empezar, pues, es que para empezar tal vez, no sé, digo, depende si la persona se va a animar a andar de ride, de couchsurfing, acampando. Claro. Así, yo me gastaba 3,000 pesos al mes, o sea, era muy poco. Muy poco. Porque la casa de acampar, eso no me has explicado todavía. ¿La casa de campaña? Me dices que había Pues porque acampar. en los trayectos de ride
muchas, no necesariamente vas a alcanzar a llegar a tu destino en el mismo día. Claro. Entonces necesitas acampar y luego, porque la gente no te va a recoger de noche. Necesitas acampar y seguirte al día siguiente. ¿Qué es lo más loco que te tocó acampar y en qué lugar? Más loco para acampar. No sé, pues loco como tal, no, digo, acampé muchas carreteras. El lugar más extraño que acampaste. Estaciones de servicio, carreteras, desiertos. O sea, al lado de la carretera. Adentro del tráiler, arriba de un tráiler. ¿Neta? Sí. O sea, literal de la caja. Estaba lloviendo, sí, bueno, adentro porque estaba lloviendo y nos dio espacio y pues allá adentro metimos la casa de campaña. Una vez arriba del tráiler. Entre la caja y el tráiler en medio, ¿no? ¿O dónde? No, o sea, como que adentro de la caja. Pero también una vez arriba, o sea, es que me han llegado a dar ride, curiosamente, arriba de un tráiler. O sea, de que tiene unas escaleritas y te puedes subir y ahí te sientas arriba del tráiler. ¿Neta, Me han tocado 2 veces, una vez en Camboya y una vez en Perú. La de Perú estuvo increíble porque fue por los Andes. Ajá, y pues las vistas, ves sentado arriba del tráiler, hacía mucho frío, pero las vistas eran increíbles, hermosas. sí. Ya. Y por ejemplo, eso de la chamarra, sí es cierto, la mochila. ¿Qué chamarra rompevientos o cómo? Yo nunca he sido tanto de traer así de que voy a llevar mi ropa y esta me la voy a quedar por siempre porque siento que sí es más eficiente, especialmente así en Sudamérica, por ejemplo, conforme iba haciendo movimiento más al sur y hacía frío, vas conociendo viajeros que vienen al norte y ya no necesitas sus chamarras y te dan sus chamarras y los mismos de Couchsurfing muchas veces te dicen, no, es que ya va a empezar a hacer frío y tienen chamarras viejas que te dan, o sea, como que se vas intercambiando cosas así. Yeah. Hay bazarcitos así de ropa usada y cosas así que vas más o menos agarrando lo que necesites dependiendo del clima. Ya, genial. Y retomando otra vez de Alemania, ¿cuánto tiempo fue ese viaje? O sea, juntaste dinero aquí en México, te fuiste en el kayak, empezaste a pedir red y ¿qué sucedió después? Pues yo ya ahí esa vez yo ya tenía, digamos, que no lo tengo usualmente, bueno, no tenía el vuelo, pero ya tenía el plan de llegar a Nueva Zelanda. Y entonces yo pues mi plan era cruzar Europa. Originalmente iba a volar de Turquía, al final volé de Grecia, pero ya de ahí volé para Nueva Zelanda. Ya tenía, o sea, como digamos ahorrado el dinero para ese vuelo. Okay. Y ya Nueva Zelanda pues ahí sí a chambear, ahorrar dinero bien. ¿Y no tuviste problema con eso de conseguir trabajo? No, Nueva Zelanda relativamente fácil conseguir trabajo y sin papeles, obviamente no tenía nada. Tenía mi pase de turista de 3 meses y me quedé 1 año. Y ni siquiera les importó tanto a la hora que salí, como que dijeron, te pasaste, sí, perdón. Bueno, si vuelves a Nueva Zelanda probablemente te van a pedir más cosas. Ok. Bueno. ¿Y de qué trabajaste? Trabajé en una granja, de ahí un poco de todas esas, sí, trabajé en granjas de kiwi, trabajé así de esos ventas así de cámaras, que trataba de hacer que la gente se inscriba a causas así en la calle y se me cagó. Pero pues trabajé en bar, trabajé así de que... ¿Qué más hay en Nueva Zelanda? Pues restaurantes, bares, hostales. En diferentes lugares, estados se puede decir. Sí, estuve en Auckland y luego estuve en Rotorua. Estos fueron los 2 lugares que principalmente me quedé más tiempo. ¿Y cuánto tiempo durabas en cada lugar? Pues estuve como en Auckland como 3 meses, en Rotorua como unos 6 y ya los otros 3 meses estuve viajando por la isla sur principalmente. ¿Cuánto juntaste en ese tiempo? Esa vez sí junté un poco más, así como unos... ¿Y cómo le hacías para vivir? O sea, tenés trabajo, pero ¿cómo le hacías para vivir? Para vivir sí, de hecho, o sea, lo que yo siempre hago usualmente es, ahorita ya hay páginas para eso, pero yo lo que hacía siempre es, conseguir, o sea, llegas a un lugar, buscas hostales. Ajá. Y les preguntas si tienen como algún trueque de cambio de hospedaje, entonces te dan trabajo por hospedaje. Y eso es, pues aparte es perfectamente legal, no te están pagando, claro, solamente te dan hospedaje gratis a cambio de cierto número de horas de trabajo, solamente son como 20, 25 horas a la semana y tienes hospedaje gratis, ya sea normalmente estás haciendo pues o limpieza o recepción. ¿Y te incluía comida o solo era hospedaje? Me han tocado, esa vez en Nueva Zelanda no incluía comida, y me han tocado hostales que sí, que te incluyen, o sea, normalmente si los huéspedes tienen desayuno, pues a ti también te incluye cosas así. Genial. Entonces trabajabas en hostales y supongo eso era como en el día. Entonces el hospedaje gratis y luego ya después buscabas otro trabajo aparte. En la noche, tarde-noche era... ¿Y cómo llegabas a pedir solicitud o cómo...? Pues nomás así, llegabas, te parabas ahí y... Están encargados. Cada vez, para países, ya estando ahí platicas con gente y tienes sus mañitas. En Nueva Zelanda, por ejemplo, alguien sí me comentó que lo mejor era inventarte el número así como de tax, de los impuestos que tienes que tener, inventarte un número X. Y sí, como que nunca lo checan, dicen, sí, ok, qué bueno, y les vale madre.
En otros lugares, por ejemplo en Canadá, sí es como más lo que la técnica usualmente es más bien dejar de así tú decirle tal cual, oye, busco, o sea, cash job es como la palabra clave, ¿no? Como un trabajo que me paguen en efectivo. Pues como que empezar, y eso ya, que ya te dicen sí, no, es que aquí sí ya te dicen sí o sí o no. Vas buscando la... O sea, muchos te van a decir que no, es que sí requerimos que tengas visa, papeles, pero hay uno, pues siempre va a haber algunos que sí. Genial. Entonces tuviste un año y de ahí... De ahí me fui a vivir a ¿Qué tal te Japón. fue la experiencia ahí? Con la gente, la cultura, es amigos. De los países más... Bueno, está lleno de gente de todas partes ahí. Como dan muchas visas de trabajo a europeos, a chilenos, argentinos, gringos, australianos. Está lleno de mochileros de todo tipo de nacionalidades. El ambiente está muy chido en ese sentido. Geográficamente es un paraíso. Aparte es súper seguro. Es un país primermundista sin muchos de los problemas primermundistas así que de crimen y eso es muy... Porque pues todo el país tiene menos gente que Guadalajara. O sea, son 4,5 millones de personas. Sigue siendo muy rural de cierta manera, muy pacífico, muy mucha confianza. Es de los países más fáciles para andar de ride. Nunca un camión así de una ciudad a otra allá. Siempre, sí, era muy fácil que te den ride definitivamente. Ya, ¿y la cultura? Supongo que amigos y todo eso, ¿cómo fue? ¿Cómo te desarrollaste? Bien, entonces mucha gente, te digo, más que nada extranjeros, curiosamente, los neozelandeses a veces... ¿Un poco más cerrados? Los neozelandeses, digamos, de descendencia inglesa. Los que sí son muy chidos y mucho más abiertos son los maoris, que también hay, especialmente en la parte central de la isla norte donde yo vivía en Rotorua, donde hay más concentración de maoris, que es la gente, digamos, el grupo indígena de allá, que son, allá por ejemplo sí tuvieron a diferencia de todos los otros lugares conquistados por Inglaterra, que básicamente fueron en su mayor parte erradicados, por lo menos su idioma y eso. En Nueva Zelanda, por ejemplo, el maori sí es un idioma oficial nacional del país. Sí se les respeta más, se les reconoce más, pero no tanto por la bondad de los que llegaron ahí, sino porque los maoris eran una raza guerrera, lo cual no eran en otras partes, así en Australia, en Estados Unidos y eso. Yeah. Ellos eran, aparte de que son enormes, o sea, físicamente son grandotes, son fuertes, son una raza guerrera, entonces ellos sí pudieron como defenderse más. Y ya hoy en día pues sí, son gente mucho más cálida. O sea, en la isla norte pidiendo ride por la parte central de Nueva Zelanda, el 90% de las personas que me recogían son maoris. O sea, en 10 minutos tenía ese problema el ride. Y que ahí siempre eran maoris, o sea, y si te recoge un señor neozelandés solo, si te recoge el maori, era de que una camioneta con 5 hijos y 3 perros y una guitarra, y ahí como que tiene un ambiente más así como cálido, ¿no? Genial. ¿Y decías que de ahí te pasaste a Japón? A Japón. Con el dinero que hablo en Nueva Zelanda compré un curso para sacar mi licencia de maestro de inglés en una escuela allá en Japón. Mi plan era quedarme allá en Japón dando clases de inglés. Al final no se pudo y me fui a otras partes de Asia a dar clases de inglés. ¿Y qué tal te pareció Japón? Chidísimo también. Bueno, es otro mundo. Japón tienen un nivel de detallismo que no existe en otras partes del mundo que yo haya conocido. Pero toca, o sea, muy el límite, o sea, exageradamente. Sí, claro, o sea, un japonés, o sea, viven tan disciplinados, tan estrictamente, usualmente si un japonés se vuelve loco, se vuelve más loco, o sea, se van como al otro extremo, ¿no? Que otras personas. Sí hay una como cultura chistosa ahí en Tokio, por ejemplo, yo que estuve por un periodo corto viviendo en la calle en Tokio. ¿En serio? Hay gente que vive en la calle, o sea, gente local, porque es gente que ya en algún momento explotó y se salió del sistema y tienen su equipo de acampar y todo así chido. Bien, todo eso. Pero viven afuera del sistema, digamos, hacen otras cosillas. ¿Cómo sobreviven? Venden cositas así, reparten cosas o así como cositas lo que así, encuentran, ajá. Como medio aparte, pero viven así como les gusta vivir fuera del sistema, que es algo, pues sí, porque tanta presión a veces la vida que tienen así. O sea, yo que di clases de inglés allá durante mi curso, así como de prueba, a veces a los niños, o sea, por ejemplo, una pregunta muy común en una clase de inglés básica es así de como, what's your hobby, ¿no? ¿Cuál es tu hobby? Y los niños así de 8 años a veces te decían dormir, porque ya viven una vida como con tanta presión, que su hobby es dormir, o sea... Wow, qué extremo. Sí. ¿Y de ahí de Japón estuviste mes, 2? Estuve como 3-4 meses en Japón.
¿Y cómo estuvo eso que dormiste en la calle? ¿Quién te dijo? ¿Lo viste? Pues es que es que me quedé sin dinero. Yo tenía la idea, la escuela me había asegurado que me podían tramitar una visa de trabajo terminando su curso, pero al final no pudieron porque resulta que Japón sí requiere que tengas una carrera, aunque no sea nada relacionado así, aunque sea de biología, para darte la visa de trabajo. Entonces no pude sacar la visa de trabajo. Yo ya había pagado un depa en Japón por un mes y el curso, y pues me quedé sin dinero. Era mucho dinero. En Japón es muy caro. Entonces al final, y aparte un japonés, son súper lindos, pero por ejemplo tú llegas a pedir trabajo ilegal y como que no entienden, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede pasar? No son muy, sí son muy cuadrados, no son muy así en ese sentido, muy así, las reglas son las reglas, o sea, no. Al final los que me rescataron o me ¿ayudaron? me dieron trabajo fue la comunidad, que yo no sabía que existía, la comunidad nigeriana de Japón. Son nigerianos que algunos ya hasta tercera generación ya en inglés hablan puro japonés, que tienen así hay una zona del centro que es la zona como que hay así como que los tables y los masajes que no son masajes y los bares así, que hay muchos nigerianos que andan ahí, tienen lugares ahí o trabajan ahí. Varios sí son dueños de los lugares, entonces unos señores nigerianos. Como hombre pasas por ahí en la noche y te están chingue de que entrale aquí, algo, no sé qué. Pero cuando les decía, oye, no, pues la neta yo vivo aquí ahorita en el parque, pues no tengo para entrar a Tule, se convierten en tus mejores amigos, la gente más linda del mundo. Así de repente decían, no, fíjate, ve con tal señor aquí ve a tal bar, ve con tal señor, dile que yo te mandé. O sea, en una hora ya tenían 3 ofertas de trabajo posibles, me contrataron de un bar reggae y unos nigerianos. Aparte el señor me dijo en ese momento, a ver, me dio dinero en ese momento, me dijo, ve por algo de comer, bien, y regresa aquí en una hora para empezar tu primer turno de trabajo, y aquí está para tu noche, porque como yo iba a trabajar de noche, me dio hospedaje así como para lo que son los cibercafés allá, que son como unos lugares así gigantescos con sillones así como que te puedes prácticamente acostar y compras paquetes de 2 horas, y entonces ahí puedes dormir, tienen regaderas, tienen todo así. Entonces como dormía de día, pues me iba a esos lugares a dormir así de día, y eso, tienen lockers, tienen todo. Genial. Entonces, pero el señor me dijo, o sea, antes de que yo trabajara me dio dinero, no, ve a comer y aquí está para tu hospedaje de hoy, y ahorita trabajas y así, súper lindos. ¿Y de qué te tocó trabajar en el bar? Recibiendo gente ahí igual en la puerta como de invitándolos a que pasen y todo. Recibiendo así con cosillas básicas de japonés, así, recibiendo gente. ¿Y no viste nada extraño en esa época, en ese tipo de... El bar sí tenía algo extraño que me di cuenta después. Haz de cuenta que el señor, el dueño, tenía siempre como su grupo de amigos nigerianos que siempre andaban ahí, y en algún momento te das cuenta que era común a veces que llegaban señoras japonesas como así medio maduras y empezaban así como a bailar con ellos, a cotorrear, y luego se iban con uno de ellos. O sea que sí me di cuenta en algún momento que sí había algún tipo de prostitución, digamos, de señores jóvenes nigerianos grandotes con señoras japonesas mayores. Qué loco. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste con ese tipo de gente, trabajando para ellos? Que estuve, no tanto, fue... 2 o 3 semanas. Un mes más o menos. O sea, básicamente ahorré para mi vuelo y para irme ya. ¿Y de ahí fuiste a...? De ahí me volé a Malasia, y ya de ahí después estuve viajando por el sureste de Asia poquito, y llegué a Camboya, y en Camboya conseguí un trabajo de maestro de inglés. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Camboya? En Camboya me quedé más tiempo, estuve como 6 meses o un semestre dando clases. ¿Y económicamente cómo te fue? Bien, en Camboya, o sea, el dinero que ganas en Camboya es muy poco dinero si lo sacas de Camboya, pero para vivir ahí vivía bien. Además, igual tenía un hostal ahí donde vivía y así. ¿Y no te preguntaban los alumnos de cuántos años tenían los alumnos? ¿Eran igual pequeños? No, estos eran más grandes, estos eran de 13, 14 años, ya como de ya como de secundaria. Fue una experiencia muy chistosa, porque para ellos yo les causaba mucha fascinación a ellos, porque a pesar de que era una escuela internacional y todos los años tenían como unos 2 o 3 maestros extranjeros, siempre eran o filipinos o gringos o ingleses, pero siempre eran como señores grandes, ya viejitos. 50, 60. Entonces cuando yo llegué y era joven y era de un país exótico que muchos de ellos ni habían escuchado, pues les causaba mucha fascinación. Me costaba, por ejemplo, trabajo. Al principio no me podía acercar a mis estudiantes mujeres porque se chiveaban mucho, porque era joven, y casi todos sus maestros eran viejos.
también les causaba mucha fascinación mi pelo. ¿Serio? Ya son más lampiños que los chinos, que los japoneses. Entonces el hecho de que yo tenía barba y que tenía pelos en los brazos, ya que me agarraron confianza, hasta llegaban y me agarraban el brazo. Les empezaba a hacer, la motivación para los exámenes era la clase con el mayor promedio del examen va a escoger mi siguiente barba. Y dibujaban barbas en el pizarrote y votaban, o sea, se lo tomaban súper en serio, se motivaban mucho. Genial. Y no batallas que querían preguntarte más y en vez de aprender. Sí, quería. Bueno, pero yo siempre es una edad difícil para dar clases, es como edad de rebeldía, para motivarlos es difícil. Y de hecho eso ayudaba mucho, o sea, yo les decía, hasta cuando estaban jugando juegos en clases, unos güeyes que se ponían a hacer cartitas tipo Yu-Gi-Oh! Y ellos las hacían, los dibujaban muy chido y se ponían a jugar hasta eso, o sea, yo se las quitaba y les decía, haz el mismo juego en inglés y lo pueden jugar en clase, o sea, como que el chiste es que aprendieran inglés, ¿no? Ajá. Entonces si me preguntaban en inglés un chingo de cosas, pues está bien, están comunicados en inglés, es el chiste. Ok, ¿y cuántos alumnos tenías? ¿De cuánto eran los grupos? ¿Era un grupo o eran varios? Como 25 alumnos por clase, que posaba como, que éramos como 5 clases diferentes, así como... Ya, genial. ¿Y si la armabas como para la comida, para el hostal, para salir? Sí, o sea, para vivir ahí estaba bien el dinero. Ya para saliendo de Camboya, pues no es que había ahorrado mucho porque el costo de vida ahí es baratísimo. Bastante más que en México incluso. Pero sí, de ahí vivía bien. Perfectamente, genial. ¿Y de qué tal la comida de los países que llevamos hablando? ¿Qué te parecía la comida? ¿O era como vivías el límite siempre como... Pues no, es que ya siempre hay comida barata en mercaditos especialmente, y eso para mí siempre es mi cosa favorita en un nuevo país. Si los hay, claro, así como comida callejera, mercaditos y eso. En el sureste de Asia era ridículamente barata la comida, o sea, yo comía muy bien, o sea, no tenía pedos con eso definitivamente. Y cuando te quedabas tanto tiempo en un lugar, ¿no te acostumbrabas como a vivir bien? Y bueno, empezar otra vez a viajar. Sí, pues estás como a veces en cierta zona de confort y pues otra vez tienes que dejar todo, pues ya acumulas posesiones, no claro. Quieras o no, si te quedas unos meses. Y sí, es como, ya es un poco más fácil el proceso que la primera vez, pero igual tienes que pasar ese proceso. Ya, ¿el ride todo te cuesta igual? O sea, el miedo, no sé si tengas miedo. No, el sureste de Asia la gente, de hecho ahí todo el sureste de Asia en general es muy amigable, muy pacífico. Nunca realmente sentías como miedo así en cuanto a violencia, delincuencia, es algo muy tranquilo. Muy raro, o sea, roba más en Europa, así carteristas y eso que en el sureste de Asia. Ok, ¿y de ahí a dónde seguiste? Pues viajé por el sureste de Asia un tiempo y después de Camboya, después de viajar otro rato, me fui a vivir a China. ¿Qué tal? Pero que es muy complicado, ¿no? Entrar a China, ¿te piden mucha información o no? No, fui ahí mismo en Tailandia, fui a la embajada, me la dieron en un día, o sea, de un día para el otro. ¿Pero cuánto tiempo pudiste estar ahí? Me dieron 3 meses y pude luego, ya estando ahí, extender un mes más, tuve 4 meses en total. ¿Cómo sobreviviste en China? Ahí también estuve poquito en la calle, más que porque ahí tenía un poquito de dinero, pero yo entré, es que creo que subestimamos mucho lo diferente que es China y como que siempre lo imaginamos muy homogéneo, porque la gente que vemos muchos chinos fuera de China, entonces nos imaginamos que China está muy expuesto al resto del mundo y que sí son muy homogéneos en ese sentido, pero realmente el porcentaje de chinos que en su vida sale de China, yo diría, bueno, no es una estadística oficial, pero probablemente son menos del 5% que en su vida salen de China. Lo que pasa es que son tantos que pues el 5% es un chingo de gente. Pero aparte de eso te salen la gran mayoría, casi todos los que salen son del mismo grupo étnico, que son de los Han, por eso sí los vemos muy homogéneos. Pero ya dentro de China son 46 grupos étnicos principales, ya nadie sabe menores cuántos. Y cada uno tiene su idioma, su arquitectura, su cultura, sus cosas. Entonces yo llegué así, pues de ride, en camioncito, cruzando un camioncito al suroeste de China y nadie hablaba, o sea, deja tu inglés, no hablan mandarín. Entonces no tenía ni siquiera cómo googlear el idioma, o sea, porque no sabía qué idiomas eran, o sea, no tenía manera. Entonces mi tarjeta no se veía en un cajero y no había una palabra de comunicación con nadie. Entonces estaba atorada y por eso me quedé así como que en un parque hace unos días, porque tratando de ver. ¿Y no te decía nada la policía de China por quedarte? Nunca me molestaron, ¿no? Nunca me molestaron así.
la gente de China sí, son un poco más fríos a veces, de que te mato bien raro, de que, güey, pues no sé, hasta no tiene mucha iniciativa así de acercarte a veces y de, oye, ¿estás bien? No sé qué. Lo que eventualmente tuve que hacer, empecé a hacer es subirme a los camiones y literal me ponía así como a hacer, así como hasta que alguien me llevó a una estación de tren. Ya llegando a la estación de tren ya me pude transportar. Sí, me pude transportar, o sea, yo tenía por ejemplo escrito el nombre en chino de donde yo quería ir, porque tenía una amiga, un contacto en otro pueblito de China más sigue haciendo su sureste de China, pero eran como 10 horas más al norte, que se llamaba Dali, y ahí me quedé bien un tiempo y ahí me fue muy bien. ¿Y cuánto tiempo viviste en la calle y lo de que no puedes comunicarte? Eso fue como 2-3 días nomás, en lo que ya conseguí llegar a una estación de tren. El clima, porque dices que vivías en el parque, ¿qué tal el clima? Ahí me tocó buen clima, definitivamente no tuve ningún problema, de hecho ni frío ni calor. Bueno, calorcito, pero no nada extremo. Estaba relativamente cómodo dentro de lo que cabe. Genial. 2 días y no tuviste como impotencia o otra vez ansiedad de que... Pues no, creo que ya para ese punto sí ya tenía como más experiencia de que pues sí me lo tomaba muy... siempre es mejor, lo mejor en esas situaciones siempre es mejor como tomarlas con humor, o sea, saberte reír de ti mismo, especialmente en las peores situaciones, creo que es de las cosas más importantes que he aprendido. Porque todo cambia, todo el panorama cambia. Si tú te frustras, es muy diferente que si tú te lo tomas así con humor todo. O sea, todo lo de tu alrededor cambia, la gente actúa diferente hacia ti, todo como que esa vibra cambia. Ya. ¿Y cuánto duró el trayecto en el tren a donde querías ir? Pues llegué, pues sí, como unas 8 horas. 8-9 horas por ahí creo que para llegar a Dali. Dali es un pueblito súper bonito y ahí me quedé un par de meses. ¿Con tu conocido? No, ella vivía ahí, pero Dali, por ejemplo, ya es un pueblito que es turístico relativamente. No turístico realmente, casi mucho de gente internacional, pero por lo menos para el resto, para los del noreste de China viajan mucho ahí, porque es un pueblito con muralla antigua, en la naturaleza, montañas, río, muy bonito. Y entonces había como hostales, hoteles, y me contrataban, por ejemplo, en unos como hotel, hostal, y tenía restaurante y eso sí, y me contrataron a cambio de hospedaje y comida. Ya después como que primero me contrataron como para darle clases de inglés a las recepcionistas, luego les empecé a ayudar así como a hacer páginas así de booking y de hostel world así en inglés. Les ayudé a atender a sus clientes, o sea, porque llegaban de repente de otros países, porque las recepcionistas les daba mucha pena, apenas estaban aprendiendo inglés, que les estaba enseñando. Y pues sí, entre más les ayudaba, como que ya me daban luego comida y chela, y luego me daban así como que también ya un poco de dinero a la semana, pero ya después me agarraron así como mascota, ¿no? También era como... Sí, la atención... Pues es que él era como un gran atractivo para el hotel, como que tener un extranjero trabajando ahí era como un plus muy grande para legalmente no había problema. Pues no era legal, o sea, todos mis trabajos en todas partes del mundo, pues, en excepción de México, han sido bajo la mesa. Pero era así, pues me ponía, una vez les hice, tardamos como una semana en conseguir los ingredientes, porque ya no hay pues muchas cosas de esas, ingredientes para hacer pizza. Y pues allá no existe una pizzería, ¿no? Es un lugar así completamente aislado. Ni la conocen. El resto, pues la han visto en las películas solamente, okay. Por eso les causaba emoción. Pero hicimos un taller así para los huéspedes de cómo hacer pizza. Entonces yo trabajé en pizzerías. Aventaba las masas así al aire y todo, y pues fue como que el show, super emoción. Pagaron por estar en el taller los huéspedes y eso, así súper. También me ponían así como todas las noches tocaba una banda. Yo, o sea, tenía una banda y vivían ahí los músicos. Y a mí de repente me daban un tamborcito y me sentaban con la banda ahí, que era parte de la banda, solo por el atractivo de que está el extranjero ahí. Yo no sabía tocar nada. También me ponían en el asador y me ponía a hacer como el barbecue chino, así como la carne así en palitos de diferentes cosas, y me ponían a mí como a aprenderla, a cocinarla, porque era como más atractivo. Una vez me contrataron, no del hostal, pero llegó un güey ahí al hostal, porque en esa zona de China, que éramos 5 extranjeros que vivíamos por ahí, como por ese pueblito de alrededores, ya nos conocíamos porque éramos los únicos de allá, y un día llegó un reclutador, y ya sabía que ahí vivía un extranjero, y me reclutó para... O sea, él llegó, empezó a preguntar cosas en chino. Mi jefe, que era de los pocos que hablaba inglés ahí, me dijo, oye, que te quiere llevar a ser extra de una película. Y yo pues dime, ¿me das permiso? Y me dice, sí, ¿cuándo? Ahorita.
salí, ya estaban los otros 4 güeyes, que era un israelí, un venezolano y 2 polacos, que los que yo con los que ya nos conocíamos, ya estaban ahí afuera también esperando. El güey nos llevó en una camioneta al aeropuerto, nos dio vuelos de avión, nos voló a Kunming, una ciudad como la más cercana. En Kunming nos recogió alguien más y nos llevó así como 2 horas en el campo, y era un set grandísimo, o sea, era una película con un presupuesto bastante grande. Y era una película de guerra. Y llegamos ya en el set. El único que hablaba inglés era un actorcillo famoso que en algún momento actuó en Estados Unidos aparentemente. Pero él ni nos hacía caso. Entonces no había casi comunicación. Los polacos y el venezolano medio se defendían en cosas básicas en chino, pero realmente casi sin decirnos nada llegamos, nos agarraron, nos metieron en un cuarto, nos raparon y nos vistieron de soldados gringos como de los 50. Y ya de ahí pues era nomás de que nos gritaban instrucciones de que básicamente estábamos en el campamento de guerra, en una guerra en la que Japón atacó a China y los gringos llegaron a ayudarle a China. Entonces era un campamento de guerra y tenía que ver que había gringos ahí. Entonces solamente estábamos como en el fondo ahí, pasamos en bici o estábamos jugando voleibol como en el fondo de la escena. No hablaban para nada. No, éramos extras, era como en el solo para que se hubiera que hubiera gringos, que ninguno éramos gringos, pero les vale madre. O sea, trajeron sí. Pero sí, pagaban muy bien, nos dieron hospedaje, pues el transporte. ¿Cuántos días fue eso? Como 4 días solamente, pero fueron $100 al día, hospedaje, comida, y casi no hacíamos nada, $. Sí, pues jugando ahí. Estábamos ahí pendejeando todo el día, o sea, de hecho la mayoría del tiempo nos tenían ahí esperando sin hacer nada mientras armaban esto y hacían esto y discutían esto y así, y ya de repente 3 veces salieron y decían, a ver, vengan, me pasen por aquí, y ya. ¿Ya? Wow, $100, estuvo bien. Sí, estuvo súper bien. Ojalá hubiera tenido más chapas de esas. Y te regresaron igual, te pagaron. Nos regresaron todo, al buen vuelo, toda Dalí. Sí. Genial. ¿Y cuánto estuviste ahí en ese pueblito? En Dalí yo creo que estuve como 3 meses ahí en Dalí. Ya después me fui al noreste de China y estuve un mes más trabajando ahí y luego ya me fui de China. También allá trabajé dando clases de inglés allá, en una escuela. ¿Y cómo te comunicabas, por ejemplo? Eso tengo duda. ¿En japonés? ¿Cómo le decías? O sea, ¿sabes algo de japonés o cómo intentabas? En japonés en su momento es mucho más fácil el japonés. Bueno, ponemos fonéticamente, ya gramáticamente es el más complejo, los 3 alfabetos y todo, pero fonéticamente, o sea, yo te puedo decir algo en japonés y tú lo puedes repetir. Entonces sí me defendía como en cosas básicas, ¿no? De que pedir comida, direcciones, así. Pero para comunicarte con los niños, es lo que me refiero, ¿cómo en China, por ejemplo, en esa escuela que yo tuve, los chinos, acá los niños hablaban suficiente inglés, en Japón. Sí. Okay. En China, por ejemplo, que cuando estuve en el noreste, era una clase de como de 50 niños de 4 a 6 años. O sea, más que enseñarles algo era mantener su atención por 30 minutos de alguna manera. Pero ahí, por ejemplo, yo tenía una asistente, una chava china que hablaba perfecto inglés y que realmente no me necesitaba a mí para dar la clase, pero necesitan que esté el extranjero ahí para decirle a los papás que tenemos un extranjero darle clases y que los papás paguen caro por esa escuela. Ya, genial. Y fue un mes ahí. Un mes, sí. Luego la escuela tuvo pedos legales de su permiso, porque era una escuela que ya estaba en Shanghai, pero como aquí era una provincia al lado de Shanghai, como que las leyes eran diferentes y no pudieron sacar el permiso bien y tuvieron que cerrar temporalmente, y pues ya me fui de China. ¿Y de China dónde fuiste? De China me fui regresé otra vez al sureste de Asia a viajar un tiempo y ya de ahí después me regresé, o sea, volé de Singapur, estuve 2 años en Asia. Un año antes de eso Nueva Zelanda, fue el periodo más largo, digamos, que estuve sin regresar a México. Y es lo que te iba a preguntar exactamente, ¿cuánto tiempo fue desde Alemania? ¿Todo esto que me has contado? 3 años y cacho. ¿3 años? Eso fue como el periodo más largo que estuve sin regresar. Y pues fue raro, de hecho, hasta me acuerdo que cuando volé de Singapur a Londres, en los primeros shocks así como auditivos que me tardé unos segundos en el... ¿Procesar? Pues sí, como en detectar como qué es lo que se sentía raro. Pues es que el hecho de que podía entender todas las conversaciones a mi alrededor, ya no estaba acostumbrado desde 2 años en Asia a poder entender lo que la gente estaba diciendo a mi alrededor. O sea, estuviste 1 año en Alemania, en Suecia, si no recuerdo. Bueno, en Suiza. En Europa fueron solamente 3 meses, de hecho, todo el río. Sí, todo lo demás fue... En Nueva Zelanda fue 1 año y en Asia como 2 años. Y pues sí, en Asia sí, te digo que pues era mucho tiempo como ya acostumbrado como a no
y todo el tiempo era sobrevivir, o sea, el dinero con el trabajo que conseguías, no había En como... Nueva Zelanda, no, en China, digo, no me fue, al final te digo, sí, tuve mis ahorros, como me daban todo y me daban aparte un sueldo, pues todo lo ahorraba. En el noreste de China, lo que fue un mes, me pagaron bien ese mes. Lo de la película también. Sí, lo de la película que lo ahorré. Pues sí, o sea, no, sí me fui con mi dinero ahorrito, suficiente para viajar en el sureste de Asia, te digo que es muy barato allá, otros meses allá. El único país caro al que fui fue Singapur, pero ahí en Singapur tuve suerte, estaban viviendo y trabajando los papás de unos muy buenos amigos míos gringos, que a mí me tratan, siempre me han tratado como familia. Y básicamente pues estuve con ellos, ¿no? Y él me llevaba a todas partes, su compañía le pagaba un chingo por, o sea, como viáticos y cosas, ¿no? Entonces ahí nos tenía bien chido en Singapur. Ya después cuando regresé, pues sí, ya en Europa ya esa vez ni viajé casi en Europa, ¿no? Estuve muy de paso así en Londres, en París, Madrid. Y regresé encontré vuelos muy baratos de Singapur a Londres en $300 y de Madrid a Cancún en $300. Y ya de Inglaterra a España me fui de ride. Hay otra duda que tengo. ¿Cómo le haces para conseguir los permisos para estar por las visas o no sé cómo se diga? Pues de cada país. El pasaporte mexicano de hecho no está nada mal diplomáticamente hablando. Pues solamente para algunos países del sureste de Asia, por ejemplo, requieres visa, pero la mayoría de esas visas solamente es cuestión de llegar a la frontera y pagar la visa. Okay. O sea, no tienes que hacer un proceso previo. O sea, ahí mismo llegas y pagas tu visa, $20, $25. 3 meses, un mes. 3 meses usualmente. Ya, no tiene pedos. China, te digo, tardaba un día, tenías que ir a pedirla, por ahí está todo el formulario, y al día siguiente la recogías. Fuera de eso, realmente todo Latinoamérica. No te pedían vuelos de regreso. Todo Latinoamérica no necesitaba visa, toda Europa no se necesita visa, realmente solo en Asia. Bueno, técnicamente Nueva Zelanda necesitaba una, pero no para entrar, ¿no? O sea, para trabajar, pero no, digo, solamente en Asia, y eran visas, te digo, así muy sencillas, así de que un día para otro. ¿Y eso fue hace 5 o 6 años? Esto fue, no más, fue en el 2003, 2002, 2013, que estuve por allá en Asia. Pero no, eso que según yo no ha cambiado, digo, no, hasta donde tengo entendido no ha cambiado, pues son visas relativamente simples. Solamente como que Vietnam y China te daban un día, así la tenías que pedir un día y al día siguiente la recoges, $20, $30 a lo mucho. Sin problema, va. Y regresaste a México, ¿y qué sucedió? Pues es raro después de tanto tiempo y así como que adaptarte otra vez. Al principio es muy emocionante ver a toda la amigos, familia y así. Ya después de un par de meses como que ya no te hallas otra vez, como que es muy difícil relacionarse a veces con la gente. O sea, amigos de toda la vida, familia de toda la vida, pero pues ya cambiaron sus prioridades también. Son muy diferentes, las cosas que les importan, lo que le dan así como pesos, todo es muy diferente. Pues salía con mis amigos, pero pues no te relacionas ya con sus pláticas, todos son como pláticas muy locales, ¿no? De que cuando pasó esto y de que esta peda y que el trabajo y que luego ya los hitos, sí, son cosas diferentes. Es difícil relacionarse, yo sigo siendo amigo con ellos. Pero realmente lo que, pues, ya estando acá de regreso, lo que más bien hice pues fue empezar a tomarme el tiempo de conocer más gente por aplicaciones, por donde sea, y empezar a conocer más gente de otros grupos sociales con otros intereses y así. Ya, genial. ¿Y cuánto tenías todavía el deseo de seguir viajando? Sí, todavía, digo, después de todo ese viaje, después hice el de Sudamérica por 2 años. Pero cuando estuviste en México, trabajando supongo tranquilo, de que regresé, para irte otra vez a viajar. Pues esa vez estuve más tiempo en México, nunca me quedé por todos esos como 14 años, más de 7 meses que era una ciudad continua, pero sí me estuve en México más tiempo porque estuve viviendo un tiempo en Playa del Carmen, luego regresé a Guadalajara, luego estuve viviendo un tiempo en Cancún, luego estuve viviendo en el DF, luego regresé a Guadalajara, y ya después como en el 2016 fue cuando empecé mi viaje por toda Latinoamérica, que fueron como 2 años también. ¿Y qué fue el primer país que saliendo de México pisaste? Pues Guatemala, o sea, eso fue todo por tierra, ¿verdad? Sí, okay. Guatemala. ¿Y qué tal la experiencia? Porque dicen que la frontera y que la seguridad... De hecho, no, curiosamente la frontera, aparentemente Tapachula es la frontera que se pone muy ruda. Yo, en un pueblito más al interior, porque Tapachula está en la costa, yo iba caminando por un tianguis buscando la frontera y en algún momento me di cuenta que ya estaba en Guatemala y tuve que regresar a buscar así el módulo donde te sellan el pasaporte.
ni me di cuenta. O sea, literal, una calle a otra, sí. Era tipo, una calle con un tianguis y parte del tianguis estaba en Guatemala y parte estaba en México. tipo Canadá y Estados Unidos, así, ni cuenta Sí, te das. no, Y ya como en las fronteras europeas, así que... Ni en cuenta, genial. ¿Y qué tal Guatemala? ¿Cuánto tiempo estuviste? Guatemala, pues estuve un par de semanas más o menos en cada país ahí de Centroamérica, digamos, como 2 semanas, 2 semanas así. Guatemala. Y todo el raid, todo el raid. Pues de hecho Centroamérica también, con la excepción de Costa Rica y Panamá, el resto de, que curiosamente que son los más fresas o mejor económicamente, que son los más difíciles para que te den raid, el resto de Centroamérica, los más peligrosos, digamos, que estereotípicamente hablamos lo menos, son facilísimos, la gente es súper linda, súper amigable para que te den raid. Entonces tuviste una semana, un mes en cada país. Más entre una semana, 2 semanas, usualmente en la mayoría de los países de Centroamérica. En Costa Rica y Panamá estuve menos, porque no se puede cruzar la frontera de Panamá a Colombia, o sea, por tierra. O sea, la carretera panamericana que va desde Alaska hasta la Patagonia, ahí hay un bloque de ¿cómo le dicen? El bloque de Darién o el no sé qué de Darién, el hueco de Darién, algo así, que desaparece en la carretera panamericana, en parte porque es una selva endémica y que no quieren destruirla y no sé qué, en parte porque ahí se esconden históricamente los de la FARC, los grupos antiguerrilleros de Colombia. Entonces, pues poca gente que ha intentado cruzar ahí así de que en 4x4 o algo así, pues a veces desaparecen o les pasa algo, porque ahí están como sembradíos y cosas así de coca y no sé qué tanto. Entonces ahí ya tenía un vuelo para ir de Panamá a Colombia. Entonces ahí como que me entró la prisa y Costa Rica y Panamá estuve muy rápido, además de que son muy caros. Costa Rica es súper caro y Panamá también bastante caro. ¿Y por qué fue tan rápida a comparación de Europa y...? Pues son países mucho más chiquitos. Guatemala sí me gustaría regresar y quedarme más tiempo, pero como que siempre a veces, como te digo, es esa cuestión del vuelo, por eso no me gusta a veces viajar con límites de tiempo, un vuelo ya precomprado, pero ese sí ya lo tenía, entonces tenía que como que te mantener más o menos sí. ¿Qué fue el país de Centroamérica y Sudamérica que estuviste más tiempo? Bueno, pues me quedé a vivir, por ejemplo, en Ecuador, me quedé a vivir como 5 meses, ahí trabajé y todo. ¿Igual buscando trabajo de lo que sea o...? En Ecuador trabajé en una compradora, importadora, distribuidora de metales, válvulas y tuberías. Wow. Sí, fue muy random, muy diferente a lo que había hecho. Pues. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo consigues esos trabajos? O sea, ¿amigos o hiciste amigos? Ese de Ecuador, mi plan de hecho en Sudamérica era trabajar en Perú. Yo tenía como que la idea de que me latía trabajar en Perú, pero de hecho cuando llegué a Ecuador, mi hermano trabaja más o menos en las cosas de válvulas y tuberías en Estados Unidos. Él tiene un socio amigo en Ecuador que tiene una compañía de eso allá, una compañía chiquita en Quito, de eso, bueno, las afueras de Quito. Cuando yo pasé por Quito, me dijo, sal a conocer a mi amigo. Su amigo me llevó a comer ceviche ecuatoriano de conchas negras, súper rico, muy buena onda. Me hizo súper compa y me dijo él así de repente, oye, ¿a poco no buscas trabajo? Y yo le dije, no, voy para Perú. Aparte estaba con una chava, con una exnovia, en ese momento que se vino a viajar conmigo por 3 meses. Okay. Y pues ya teníamos así el plan, pues ella solo tenía 3 meses, entonces íbamos a ir a Perú y eso. Entonces ya me seguí. Y ya estando en Perú estuvo increíble, me encantó Perú, pero me di cuenta que el sueldo era mucho más bajo en Perú y que el trabajo que me había ofrecido este güey en Ecuador estaba mucho más chido, me iba a pagar en dólar, y en Ecuador se maneja dólar. Y pues al final me regresé a Ecuador para ese Después trabajo. de que se fue tu ex, se fue, sí. Y tú regresaste. Ella se fue de Perú y yo me regresé a Ecuador. ¿Y cuánto estuviste en Perú? Porque me han dicho que Perú está hermoso, ¿no? Sí, tiene una vibra... como 2 meses, o sea, sí, está muy chido. ¿Y si aguantó tu ex el ritmo del viajero? Sí, me sorprendió porque se vino conmigo mochileando, nunca lo había hecho, mochileando de ride y acampando y así, couchsurfing. Genial. ¿Y qué es lo más extremo? Bueno, ya te lo preguntaba de acampar, pero en Latinoamérica y Sudamérica, bueno, ¿qué es lo más extremo que has hecho acampando? O sea, lugar de dormir, porque lo demás fue en Europa y todo eso, pero... Me tocó viajar, no sé, una vez, no sé si acampar cuenta como acampar, pero nos tocó una vez con una amiga alemana, con la que estaba viajando ese trayecto en Bolivia. Íbamos camino a un festival muy grande que de hecho es patrimonio de la UNESCO, así, universal,
que se llama el Festival de Oruro. Íbamos camino al Festival de Oruro y te estábamos pidiendo ride y se paró un camión, pero un camión de pasajeros. Entonces, a veces pasa, ¿no? Que se paran taxis, camiones y te quieren ofrecer servicio y dices, no, estoy pidiendo ride. Y entonces, pero le dijimos, no, y nos dijo, no, si quieren se pueden subir con las maletas, o sea, abajo en el compartimento de maletas. ¿Neta? Y nos subió gratis ahí y ahí nos fuimos dormidos. Ahí metimos en una caja en la oscuridad con las maletas. Claro. Qué loco. Sí, bastante frío también, pero pues ahí nos arropamos. Ahí nos arropamos y nos dormimos, sí. Wow. Lo chistoso es que ya había un señor ahí. ¿Neta? O sea, cuando abrió ya había un señor ahí así. Ya sí, en la luz. Ahí estuvimos cotorreando con él en la oscuridad. Ya, qué loco. Sí. Y entonces eran 4. Una experiencia chistosa. ¿Tú, tu ex y una alemana y el señor? No, mi ex ya no estaba. No, era yo, una amiga alemana con la que estaba viajando. Ajá. Y el señor solamente, sí. Qué loco. ¿Y hasta dónde los llevó? Al Festival de Oruro, nos llevó el pueblito de Oruro, donde se hace el festival este. ¿Y cuánto duró tu viaje por América? Pues ese viaje, desde que salí de Guadalajara hasta que regresé, básicamente fueron 2 años. También 2 años, sí. También en Brasil me quedé como 5 meses, ahí también así como... ¿No tuviste problemas con el idioma? Sí, pues tuve que aprender portugués. Andar de ride ayudó mucho porque Brasil es gigante, o sea, te subes a un coche, un tráiler y estás a veces 2 días con la persona, 30 horas, algo tienes que decir, ¿no? Entonces, eso ayudó. Además de que, bueno, el portugués sí es una transición relativamente más fácil. Entiendes un poco mejor, sí. Ajá. Genial. 2 años. Sí. ¿Qué fueron los países? O sea, fue Perú y donde trabajaste. Pues de Centroamérica todos menos Belice. De Sudamérica todos menos Venezuela, Uruguay y las Guyanas. Argentina, Chile sin problema. Sí, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay. Incluso Paraguay fue bien interesante porque no es un país que suele visitar la gente. ¿Y qué tal? Bien, pues es que no tiene nada como intereses turísticos, como atracciones turísticas, ¿no? Por eso no es así todos se lo saltan. De hecho, como que tiene una onda rara, como que a la gente a los mismos gente de Sudamérica, a sus vecinos, así de que Brasil, Argentina, así, se les olvida que está ahí, como que no lo toman mucho en cuenta para nada, porque pues está ahí en medio, no tiene costa y sí, pues está más madreadores económicamente, no tienen atractivos turísticos, pero es muy interesante, tiene como unas cuestiones muy chistosas culturalmente, como mezclas, o sea, por ejemplo, todo el noroeste de Paraguay está poblado por menonitas. Okay. Pero no son menonitas exactamente como los que hay acá o en muchas partes de Latinoamérica, que viven en las montañas y hacen queso y bajan a venderlo y ya. Ellos sí están incorporados a la sociedad, de hecho crearon básicamente su propia ciudad, su propio hospital y su propio sistema de salud pública, que lo comparten con los paraguayos que viven ahí, pero es mucho más chido que los probablemente que tiene Paraguay. O sea, ellos como que son gente de hecho demasiado trabajadora, o sea, exageradamente trabajadora, que en algún momento les dieron asilo y en Paraguay sí como que sí se terminaron incorporando más a la población, y es una mezcla rarísima, por ejemplo, pues de que allá el idioma principal es meno, o sea, los niños por ejemplo crecen con el idioma meno, de los menonitas, que es como una mezcla de alemán y holandés antiguo. O sea, mi amiga alemana no les entendía, y crecen con guaraní, que el guaraní es el idioma indígena de Paraguay, que de hecho Paraguay es el país que más retiene, como digamos eso, porque tú fuera de Asunción, que es la capital, español no es el primer idioma. La gente te habla español pero con acento. El primer idioma es guaraní, fuera de Asunción. Entonces acá, por ejemplo, crecen con meno y con guaraní y con español y pues y a veces alemán también, como por decir, porque su literatura tiende a estar en el alemán. Es como la biblioteca meno, su literatura tiene que estar en alemán. Es una mezcla muy rara de culturas. También hay una zona en el norte de Paraguay con muchas comunidades japonesas, y en el sureste hay una zona muy grande también con alemanes que huyeron de la guerra, vivieron en Brasil unas generaciones y luego se fueron a Paraguay. Entonces hablan guaraní, portugués, alemán antiguo, español. Ok. Una de las preguntas, resumiendo, sería: ¿qué consejo darías para conseguir trabajo fuera de tu país? Brevemente.
Como para seguir viajando, para lo que dices tú. Gran parte, o sea, por ejemplo, la verdad es que yo viajé a Europa, sí tenía la intención de conseguir trabajo y no lo logré. Pero trabajo como de ser viajero, sí, de bar, de... Y pues en gran parte es desinhibirte, o sea, perder la pena, lo mismo que con el ride, ¿no? Es difícil al principio como que no te dé pena, que no te vean feo, o sea, es tomártelo todo con humor, así, con buena actitud, preguntar si te dicen que no hay pedo, o sea, como que tú llegar, pero es que si llegas y preguntas y te das buena actitud, y aparte pues es digo, como cualquier trabajo, pues, con la confianza que tú proyectas, y te dicen, oye, ¿has he hecho esto? Pues no lo he hecho eso, pero he hecho esto y esto y esto, y seguro que lo puedo aprender, o sea, como que... Lo aprendo rápido, sí. Eso. Genial. Proyectar confianza, buena actitud, y perder mucho es eso, perder la pena. Y sí, hablar con gente, entre más gente hablas, más, y especialmente gente así como de también que es inmigrantes y así de otras partes, también pues te pueden dar buenos consejos, tips así como de que, o sea, por ejemplo, no vas a irte a un McDonald's a pedir trabajo ilegalmente, te vas a ir a un restaurante que tú ves, por ejemplo, que es de inmigrantes, que son de extranjeros, que vienen a un restaurante de comida étnica, que trabajan extranjeros ahí, por ejemplo, mucho más probable que si te vas a una cadena, que si te vas a algo más formal, cositas así. Ok, genial. ¿Y cuánto dinero crees que gastaste en Europa y Asia? Así, o sea, juntando así más o menos al tanteo. No, la verdad es que no te puedo dar ningún tipo de cuenta porque es algo que era muy, te digo, del día, pues muchas veces sí era así como que anda, nunca tengo buenos hábitos de ahorro, pero en general, pero pues no, nunca estuve contando hasta muy recientemente con esto de la campaña, realmente como llevando más tipo de cuentas o algo así, sí, nada, no como nada, o sea, sí soy bueno para ahorrar, pero nunca he administrado así como de manera muy detallada el dinero. Pero no sé, que al tanteo unos 200, 300 mil pesos o en dólares. No manches, no, ni idea, es que... O sea, porque dices tú, había trabajos muy buenos. Ponle que Sudamérica, te digo que Latinoamérica pues fue realmente yo gasté muy poco, te digo que fue un promedio así los 2 años, ponle que 3,000 pesos al mes. Pues pesos se puede hacer el cálculo, ¿no? Digo, pues son 3,000 pesos al mes, 30,000, 36,000, 72,000 en 2 años. En Latinoamérica, ponle que lo mismo en Asia, por ejemplo, bueno, ya con lo de Japón, que el puro Japón costó ahí salieron otros, o sea, ese mismo, con un mes en Japón me salió lo mismo, 70,000, algo así yo creo, 70,000, por la clase y por el DEPA y todo, ¿no? O sea, como que tenía ahí como más, bueno, sí, fuerte compartido, pero, pues sí, yo diría que sí, mandaría el número, pues tal vez sí como todos los años, digo, también viví en Canadá mucho tiempo, como viajes por allá y eso es mucho más caro, pero pues tenía un sueldo canadiense, ¿no? Ahí el gasto sí también es muchísimo más alto que cualquier otro viaje, pero pues era mientras trabajaba en Canadá, entonces claro. Pues, digo, como que sí funciona, así, trabajando ahí funciona. Sí. En Nueva Zelanda también, pues, o sea, cuando sí hice actividades turísticas en Nueva Zelanda, pues era mucho más caro, pero pues trabajaba ahí en Nueva Zelanda. Ya. Si tuvieras un año con dinero ilimitado por X razón, un año sin ocupar trabajar, ¿qué es lo que harías de tu vida? Un año completo. Pues el dinero no es el límite. Así cuanto viajes, aventuras, pues yo creo que África es... Me quedé con la espina, de hecho cuando fui a Canadá mi plan original era solamente estar ahí un tiempo, ahorrar dinero y irme a África a viajar, porque es el continente que me falta, ¿no? Entonces, si me quería ir así 1 o 2 años a perderme por África. ¿Fuiste a la India? ¿Qué? ¿Fuiste a la India? No, de hecho no, también la India tengo muchas ganas. Es que la India, como China, por ejemplo, como Brasil, más que un país, o sea, técnicamente es un país, pero realmente es como un continente. Claro, o sea, tiene más grande. Gente que algunos continentes, hablan más idiomas que en algunos continentes. Entonces, como que no siento que... no me iría menos de 3 meses a esos países así. Sí, vas a hacerlo bien. Mínimo, sí. Entonces, o sea, cuando lo que haga lo voy a hacer como si fuera casi su propio continente. África, pues también, África son como 50 países, o sea, sería 2 años estar allá. Pero el único límite es el tiempo, el año. Sí, el tiempo, sí, por eso, pues el tiempo, de hecho, sí, el año, ya con dinero ilimitado, pues bueno, pues también te da más movilidad más rápida, por el radio es más lento y eso, pues así, pues podría agarrar vuelos, podría agarrar cosas, te da chance de estar en más lugares. Pero ¿no crees que el mismo dinero hace que disfrutes menos por vivir acelerado? Pues disfrutar tal vez es una cuestión personal, pero sí la experiencia
es muy diferente, y culturalmente hablando es una viajar de ride y usar couchsurfing y cosas así, especialmente viajar de ride, es una experiencia culturalmente muchísimo más inmersiva. O sea, para realmente conocer como la cultura, la esencia del país, es muchísimo más chido, muchísimo más interesante, mucho más difícil, mucho más cansado, sí, pero sí, 1000 veces. O sea, en ese sentido sí, es mucho más chida esa experiencia en ese sentido. O sea, probablemente si tuviera el dinero limitado, tomaría vuelos de repente para agilizar y así, pero también tomaría trayectos de ride. O sea, no todo el tiempo, pero sí lo haría, porque pues sí, porque sí, para mí sí sería parte de la experiencia de conocer el país. Ok. ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años respecto a los viajes? Pues creo que de aquí a 5 años nos gustaría crecer la cafetería, tenerla en un punto en el que ya nos dé la libertad económica, porque viajar, pues te digo, puedo viajar barato. Entonces el chiste de un negocio, de un emprendimiento para mí sería, pues, es ese punto de libertad económica en el que ya está generándote suficiente ingreso para no estar presente, que cubra y idealmente pase por un poco, por lo menos, ya tus gastos. Entonces pues ya de ahí puedes estar en donde sea. Esa sería la idea, ¿no? No tanto tal vez viajar así por periodo, pero puedes estar yéndote y quedado vivir en este país un tiempo, un mes vivir en este país, un mes vivir conteniendo ya como tu base de ingreso tú. En 5 años. Ya, genial. ¿Algo que quieras agregar? ¿Una historia extra? ¿Algo interesante? No, nada, digo, creo que para mucha gente creo que sí, que les interesa viajar, ¿no? Pues supongo que otras de las cositas que diría en ese respecto es, tenemos la tendencia como humanos siempre a tratar de esperar como ese momento correcto, y el momento correcto no existe. O sea, puede haber unos mejores que otros, pero nunca va a haber como el momento perfecto. O sea, realmente lo tienes que hacer a pesar de. Segundo, pues nadie nunca se ha arrepentido, hasta donde yo nunca he conocido, de haberlo hecho, por más culero que hayan empezado, por más mal planeado, por más así, nunca nadie se ha arrepentido de haber decidido hacerlo. 3, nunca es tan peligroso como te dicen. O sea, te va a decir que no, la gente te va a decir que no, y que es muy peligroso, y que no lo hagas, y que qué miedo, y que está mal. La gente que no lo ha hecho, nadie que lo haya hecho te va a decir no lo hagas, es muy peligroso. Y también esa cuestión, mucha gente también que te dice, no, es que yo no sé si me atrevería, yo no sé si podría, es que yo no sé si. No es, ni siquiera hay una cuestión de poder o no poder, no requiere un superpoder, yo no tengo un superpoder, no es cuestión de poder o no poder, todos podemos, solamente es cuestión de estar dispuesto a cambiar tus prioridades y prescindir de ciertas comodidades y seguridades para hacerlo. Pero superpoder como tal, o sea, no es una cuestión de poder o no poder. Solo es acción. Solo es estar dispuesto a prescindir y cambiar así muchas prioridades. De todos tus viajes, ¿qué crees que es lo que más te ha marcado? ¿Qué evento o qué lugar? No, ¿qué evento? ¿Qué experiencia te ha marcado más de todos los viajes? Pues así, uno en específico no sé, pero pues simplemente digo, lo que yo siento que te hace aprender más, pues digo, las culturas obviamente, las diferentes maneras de ver la vida de cada lugar, la interacción y con todo tipo de contexto social y cultural y socioeconómico, pues así más como en general. O sea, no me viene a la cabeza así como un evento específico que diga, desde que antes de y después de, pero pues toda la experiencia en general te va cambiando mucho. Entre más culturas, más lugares, más gente conozcas. Ya. Pues genial. Pues muchas gracias, Alfredo. No, de nada, gracias. Agradable.